Tratemos de ubicarnos un poco donde estamos. Hemos hablado de Internet de las cosas, de la tendencia general que existe en aplicaciones cada día más poderosas, más modernas, más eh, disruptivas, es el término que se utiliza, disruptivas en el sentido que nos rompe con la tradición y nos rompe un poco con la historia de lo que nosotros teníamos en cuanto a la conectividad. Eh, Hasta hace unos años era frecuente que escucháramos que había sido atacado un silo bolsa que está en el medio del campo porque había habido vandalismo o que hubo un accidente y se rompió y se perdió el contenido. Hoy en día existen mecanismos como para en el medio del campo detectar la rotura de un silo bolsa. ¿De qué manera? Bueno, por medio de un sistema embebido, nuestro objetivo en la materia, que detecta el cambio de presión, porque el silo bolsa vendría a ser una especie de bolsa hermética en la cual se conservan granos. Entonces, si se detecta alguna variación, por ejemplo, en la presión de los gases que emite en forma natural el grano que está ahí encerrado, se envía una alarma. Claro, la alarma, ¿cómo se envía? Y ahí es donde comienza a incursionar la tecnología novedosa. Y la alarma se envía, si es posible, a través de un mecanismo de Low Power Wide Area Network, que nosotros vimos el caso de la telefonía celular en la clase anterior, pero en el medio del campo no existe. Entonces, si nosotros tenemos el silo bolsa, y estamos a menos de 15 kilómetros del casco de la estancia o de un puesto de la estancia, bueno, nos podemos comunicar por medio de LoRa, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿LoRa qué es? LoRa es Long Range, es una tecnología también que lo mismo que pasaba con Narrowband IoT, permite comunicaciones a gran distancia, típicamente 15 kilómetros, alimentado por dos pilitas comunes de las que uno compra en el supermercado. Y eso da una autonomía de años. Entonces, lo que suele suceder en esos casos es tener un microcontrolador que está periódicamente despertándose. ¿De qué? ¿Despertándose de qué? Para aumentar la vida útil de las baterías, el microcontrolador está dormido y una vez por minuto, por ejemplo, se despierta, verifica de que no haya habido ningún cambio significativo en las condiciones del silo bolsa o del granero o de lo que fuera, y si no hay novedades, se duerme. Si hay novedades, las transmite activando el transmisor LoRa, que insisto, vamos a ver enseguida. O, si está peor todavía, más lejos de los 15 kilómetros, se puede utilizar comunicación satelital. Claro, comunicación satelital que, si bien es cara, no es tan cara como era hace unos años y nos permite, para situaciones en las cuales no tenemos otra forma de conectarnos, aprovechar la disponibilidad de toda una constelación de satélites que acepta eh, recibir datos y enviarlas a través de Internet a cualquier lugar, que podría ser, por ejemplo, la policía, en el caso que se haya imaginado que se trató de una actividad de vandalismo. Bueno, se dan cuenta ustedes que es un enorme mundo el que se nos abre, en el cual, como dijimos en la primera imagen, nada es imposible. A lo sumo, podríamos decir de que es imposible hoy, no, digamos que es difícil de implementar hoy, y que la tecnología nos va a permitir paulatinamente ir incorporando funciones que eran impensadas en los orígenes. Habíamos hablado de distintas formas de conectividad. Aquí, en las dos primeras, tenemos LoRa y GPRS LTE, que fue el objetivo de la parte final de nuestra clase del martes pasado.
Esta última, GPRS LTE, se basa en la conexión de telefonía celular. Con las ventajas y las desventajas. Ventajas de que la infraestructura de conexión ya la tengo, que es la de telefonía celular, las antenas, la conexión de fibra óptica, ya lo tengo, lo cual es bárbaro, por ejemplo, para una ciudad para hacer telemedición de los servicios públicos, pero que me obliga a estar comprometido pagando un abono mensual a una empresa de telefonía celular. Si se cae la empresa de telefonía celular, yo me quedo sin servicio. La telefonía celular, si bien es poco frecuente, tiene problemas, tiene dificultades. La otra instancia que se nos ocurre es la de hacer nosotros nuestra propia red. Y eso es lo que vamos a encarar por medio de LoRa. Hay tres formas de conectividad que dos de ellas seguramente la hemos escuchado, que es Wi-Fi, Bluetooth es lo que se llama, y una tercera que para muchos es la primera vez que la escuchan, Zigbee, que forman lo que llamamos el Personal Area Network, que es la red de área personal, significa en el entorno en el cual nosotros nos encontramos, no hay grandes distancias, algo así como hogareña o como de oficina. Estamos hablando de unos 100 metros como máximo de rango en el cual nos podemos conectar. Y después está lo que se llama Low Power Wide Area Network, que son redes de baja potencia y área amplia. En la clase anterior habíamos hablado de GPRS, LTE, Narrowband IoT, y que era Narrowband, banda angosta, pensando en que al disminuir la banda, vamos a tener menos ruido y por lo tanto mayor alcance. Y hay otro rubro dentro de este último, de LP1, que es LoRa y Sigfox. Lo que nosotros buscamos es tener gran alcance, máxima vida útil de las baterías, múltiples usos, múltiples conectividad y bajo costo. Cuando hablamos de bajo costo, estamos hablando del rango de $10, $5, de acuerdo a la época, digamos, de acuerdo con lo que pensemos nosotros que va a evolucionar el costo, y eso nos lleva a pensar en este gráfico distintas tecnologías según el alcance que nosotros pretendamos. Entonces, en el rango más corto, acá dentro de lo que llamamos proximidad, están las formas de conectividad del tipo de la tarjeta SUBE, de la forma que tienen los teléfonos celulares hoy en día para conectarse, leyendo, transmitirse datos por contacto entre un teléfono y otro. Después teníamos aquí lo que llamábamos Personal Area Network, inalámbrico, wireless, y ahora estamos entrando en lo que llamamos el Low Power Wide Area Network. Estamos planteándonos un acertijo. ¿Cuál es la mejor tecnología para monitoreo de animales en una estancia? Cuando hablo de una estancia estoy queriendo significar en el medio del campo, es decir, sin proximidad de antenas de telefonía celular y sin cableado posible. Telemedición de consumo de agua o gas, telemedición de consumo de energía eléctrica y seguimiento de vehículos en la ruta. Ya a esta altura del partido podemos darnos algunas respuestas.
Para el seguimiento de vehículos en la ruta vamos a utilizar la tecnología de LTE, que es la que nos permitía utilizar la red de telefonía celular ya existente y que permite hacer seguimiento, hacer tracking. O tracking o roaming. Claro, la realidad de nuestro país implica que hay áreas en las cuales se pierde el contacto porque no hay señal. Ayer, por ejemplo, una de mis hijas volvía a Buenos Aires desde la costa y desde la altura de General Madariaga, más o menos, hasta las proximidades de Dolores, perdí todo contacto. Yo estaba haciendo, como padre sobreprotector, estaba haciendo seguimiento en el mapa de Google y se perdió el contacto desde unos 10 kilómetros de General Madariaga hasta llegar a las proximidades de Dolores. Significa que en todo ese trayecto no hubo conectividad. Con lo cual, en la realidad de la conectividad en Argentina, eso implica no poder tener un seguimiento total de vehículos. Se supone que en las principales rutas de tráfico comercial existe cobertura. Y también eso nos obligaría a tener más de una tarjeta SIM, y para lo cual existen equipos que tienen la posibilidad de 2 tarjetas SIM, y requiere un estudio de cobertura, y el equipo tendrá que migrar de tarjeta SIM activa de acuerdo con la potencia de la señal que corresponde a ese proveedor de telefonía celular. Entonces, para seguimiento de vehículos en la ruta, ya ahí tenemos una respuesta. Para telemedición, la respuesta en ese caso sería el CAT-M1, que habíamos hablado, y que correspondía a el rubro de conectividad inalámbrica basada en telefonía celular, pero que permite roaming. Para la telemedición del consumo de agua o gas, y ahí necesitamos algún sistema inalámbrico, porque ni en el agua ni en el gas pueden llegar a 220 volts para bajar datos, ni cables, por temor a que haya algún tipo de descarga, y con lo cual necesitaremos algún tipo de conexión inalámbrica de amplio alcance, algunas de las cuales ya hemos visto, como sería, por ejemplo, Narrowband IoT, que nos permite hacerlo. Y para la telemedición de consumo de energía eléctrica, ahí no tenemos problema de consumo de energía, con lo cual tenemos distintas alternativas que vamos a ir desarrollando en un ratito. Para elegir la tecnología más apropiada para un proyecto, tenemos que tener en cuenta el consumo, la velocidad, es la cantidad de bits por segundo que tenemos que transmitir, el alcance, es decir, el rango al cual se encuentra el receptor, y la topología, la forma en la cual tengo conectadas los componentes de los dispositivos. Y otro tema muy importante es el entorno de desarrollo. ¿Cómo me las voy a arreglar yo para hacer el producto que tengo que comercializar? ¿Quién me da soporte? En nuestro país tiene distribuidor alguien que conozca del tema como para darnos una ayuda cuando nos entranquemos en algún punto. El entorno de desarrollo es un ítem tan importante como todos los anteriores juntos. El hecho de estar, por ejemplo, es común que uno se tiente en comprar productos en la red, productos chinos de dudosa respuesta en caso de dudas. Las dificultades aparecen, las dificultades tecnológicas existen, y si no tenemos un interlocutor que nos responda cuando tenemos una duda, estamos en un serio problema. Mi experiencia en particular con empresas chinas ha sido bastante disímil. He tenido respuesta de algunas muy eficiente, y hubo otras en las cuales, al estar en contacto con ellos por medio de chat, por ejemplo, llegaba a un punto en el cual
respondían I do not understand, punto. Cuando uno los acorralaba con consultas, con preguntas serias, llegaban a ese punto. Con lo cual es recomendable tener un responsable del producto que uno quiere utilizar, del componente que uno quiere utilizar en las proximidades. Y si habla el mismo lenguaje, mejor todavía. De cualquier manera, el inglés es el lenguaje técnico universal, sin lugar a dudas. El apoyo es necesario, el entorno de desarrollo tiene que ser amigable, tiene que ser conocido, tiene que ser el estándar de facto hoy en día es utilizar un entorno Eclipse como el que nosotros estamos utilizando para desarrollar en el 401 RE. Pero el apoyo es fundamental. Es decir, no se dejen llevar por el canto de sirenas de que es barato. Puede resultar muy caro si uno encara un proyecto basado en un componente barato, pero en el cual no tengo ningún tipo de soporte. Habíamos visto que Internet de las Cosas se basa o bien en la tecnología celular o bien en la tecnología no celular. Vamos a encarar ahora la segunda parte, la telefonía no celular. En particular, vamos a arrancar y le vamos a dar muchísima preponderancia a lo que se llama LoRa, Long Range. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Bien. Las comunicaciones inalámbricas tradicionales tienen varios problemas. El primero de ellos es la interferencia, que puede ser interferencia involuntaria o interferencia voluntaria cuando se quiere sabotear, por ejemplo, una comunicación. La intercepción es otro tema. Cuando capturan la información que yo estoy queriendo transmitir, alguien que no es deseado que intervenga en esa comunicación, así que me espíen lo que yo estoy transfiriendo, lo que yo estoy comunicando. Entonces, ambas cosas son indeseadas, tanto la interferencia como la intercepción. Existe un teorema, que es el teorema de Shannon-Hartley, que mezcla dos mundos que hasta el momento resultaban para nosotros desconocidos. Es el mundo de los bits por segundo con el mundo de los hertz. Y esto surgió indirectamente de una experiencia que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Existió una actriz muy famosa en aquel momento, de lo que sería hoy en día, por ejemplo, Julia Roberts, una actriz muy versátil a nivel del cine internacional, pero que también era inventora. Inventó una forma de transmisión de información, estamos hablando en la época de Segunda Guerra Mundial, a principios de la década de 1940, en la cual consistía en distribuir la información que se enviaba en un ancho de banda grande. Es decir, que se enviaba, por ejemplo, un pedacito de información, en esa época analógica, en la frecuencia de, y tiro un número cualquiera, ¿no? De un megahertz. Después transmitía, unos segundos después transmitía en 1,1 megahertz. Después transmitía en 990 kilohertz. Y después, es decir, iba saltando de frecuencia, transmitiendo pedacitos de información. El receptor sabía en cada momento en qué frecuencia ir a buscar la información.
Es decir, que los saltos de frecuencia estaban planificados y el receptor sabía en dónde ir a buscar. Si no se sabía dónde ir a buscar, lo único que se detectaba era ruido eléctrico. Con lo cual fue un sistema que se utilizó para poder comunicarse con los submarinos americanos que estaban distribuidos por los mares del mundo, sin que los alemanes y japoneses pudieran llegar a detectarlos, porque de vuelta, si no se tenía la secuencia para ir a buscar las frecuencias, para ir a buscar en qué frecuencia buscar los datos, no había posibilidad de rescatarlos. De allí surgió después todo un mecanismo que se llama de ensanchamiento de banda, de spread spectrum, y que es ampliamente utilizado hoy en día. En nuestro caso nos vamos a basar en un teorema, que es el teorema de Shannon-Hartley, que dice que la máxima tasa de bits, es decir, la máxima cantidad de bits por segundo, que se puede transmitir a través de un canal de comunicaciones con un ancho de banda predeterminado, es decir, establece una relación entre ambos, entre ancho de banda en hertz y tasa de bit por segundo que se puede llegar a transmitir. Existe una representación del teorema de Shannon-Hartley que nos dice que la capacidad del canal expresada en bit por segundo es el ancho de banda en hertz multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal a ruido, expresada en forma de potencias, de potencia de señal y de potencia de ruido. Lo cual es la primera vez que nos aparece vinculación entre bit por segundo y hertz. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, empezamos a procesar un poquito, es decir, aquí lo que hacemos es pasar el ancho de banda a este miembro, al primer miembro, y nos queda el logaritmo neperiano representado de esta manera, el logaritmo en base 2 representado de esta manera. Y ahora, miren, esto es realmente novedoso, sorprendente. Suponiendo que la relación señal a ruido es mucho menor que 1, significa que tenemos una pequeñísima señal en un montonazo de ruido. En ese caso, se puede establecer que aproximadamente, si la relación señal a ruido es mucho menor que 1, la relación entre la capacidad del canal dividido el ancho de banda asignado es aproximadamente igual al cociente entre la señal y el ruido. O bien, dándolo vuelta, que el ruido sobre la señal es aproximadamente igual al ancho de banda dividido la capacidad del canal. Con lo cual, si yo lo que quiero es aumentar, teniendo una relación ruido a señal fija, lo único que tengo que hacer yo para aumentar la capacidad de transferencia del canal es aumentar el ancho de banda. Es decir, que lo que nosotros pretendemos ahora es aumentar el ancho de banda en el cual transmitimos la información, basándonos en la idea de la actriz Heidi Lamar de enviar pedacitos de información, ahora en forma de bits, en distintas frecuencias. Este dibujito lo sintetiza diciendo, yo quiero enviar ABC, entonces mando A, un pedacito de la información por un canal, mando otro pedacito de la información por otro canal, mando otro pedacito de la información por otro canal. El receptor sabe en dónde ir a buscar. Fíjense que hay otros canales que no son utilizados para la comunicación. Entonces, sabiendo en qué momento tengo que ir a buscar en cada canal, reconstruyo la información que envío originariamente. Esto permite reducir la interferencia y lo que se llama el jamming. El jamming es la capacidad de interferir un canal con fines delictivos.
hay varias formas de producir este efecto de transmisión de información en espectro ampliado. Es lo que se llaman los saltos en frecuencia, es decir, cómo es que yo utilizo las distintas frecuencias de transmisión y de recepción. Cómo es que sincronizo, cómo es que se ponen de acuerdo emisor y receptor en la forma en la cual tienen que comunicarse. El salto en frecuencia implica que periódicamente se cambia la frecuencia de portadora siguiendo una determinada secuencia. Esta secuencia se conoce como salto de secuencia o código de expansión. Estos son temas de nomenclatura. A su vez, se tiene que, por razones de confiabilidad en la comunicación, estar un cierto tiempo en cada frecuencia. Es decir, no es que estoy en la frecuencia y me voy. Tengo que estar un cierto tiempo para garantizar que el receptor se sincroniza. Y el mensaje que yo quiero enviar, el ABC del dibujito anterior, se tendrá que modular de acuerdo con el salto de frecuencia que haya sido especificado y acordado entre emisor y receptor. Lo primero que nos aparece es el Direct Sequence Spread Spectrum, en el cual se aumenta el ancho de banda buscando compensar la degradación que se produce al aumentar la distancia entre emisor y receptor. Pensemos que la potencia recibida, si yo tengo un emisor en un punto, a medida que me voy alejando, la potencia recibida en el receptor disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, si yo tengo a 100 metros del emisor una potencia de 1 miliwatt, si me voy a 200 metros, es decir, que duplico la distancia, la potencia recibida va a disminuir a la cuarta parte. Es decir, que voy a tener 250 microwatts. Y así sucesivamente. Entonces, como la potencia recibida disminuye con el cuadrado de la distancia, para llegar a grandes distancias tengo que buscar alguna alternativa, porque la potencia de la señal va a ser infinitesimal comparada con el ruido que se me genera en el ambiente. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es una forma en la cual ficticiamente podamos llegar a amplificar la señal recibida. Entonces, lo que se hace es multiplicar la señal que yo quiero transmitir por un código, por una secuencia. Y vamos a ver algunos ejemplitos para tratar de entenderlo mejor. Entonces, en el Direct Sequence Spread Spectrum, lo que se hace es, este es el bit que yo quiero transmitir, y este es el bit que yo quiero recibir. Lo que hago es multiplicar esta señal, esta información, por un código que será un 1 durante un cierto tiempo, un 0 durante un cierto tiempo, un 1, un 0 y así sucesivamente. Fíjense que acá hay una cosa que nos tiene que llamar la atención. Acá no estoy teniendo 1 y 0, sino que estoy teniendo 1 y menos 1. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que voy a utilizar 1 y menos 1 y no 1 y 0? ¿Por qué hago esto? Como ayuda, ¿cuánto me da el resultado de multiplicar cualquier cosa por 0? 0. 0. Es decir que si tuviera mucho tiempo en 0 la señal que yo quiero transmitir, el producto me daría 0 durante un tiempo muy grande. Y, entre otras cosas,
se desincronizaría el emisor y el receptor. Acá lo que estoy haciendo al multiplicar al tener entre 1 y menos 1 y multiplicar, es que siempre tengo señal, que valga 1 o que valga menos 1. Entonces, esto que aparece aquí, secuencia de código, es una secuencia de unos y ceros con duraciones establecidas, en los cuales se ponen de acuerdo emisor y receptor. Ambos son, entonces, tienen, de acuerdo al momento, un estado predeterminado, y sabiendo cómo es lo que tienen que multiplicar emisor y receptor por la señal. Entonces, esta secuencia es conocida por emisor y receptor. En la parte en la cual el bit de información es 1, me aparece, al multiplicar 1 por la secuencia de código, me aparece la misma secuencia de código. Entonces, fíjense que hasta mientras vale 1, tenemos tal cual la secuencia de código como señal a transmitir en la parte de radiofrecuencia. Aquí me aparece algo importante. Este es el tiempo de bit y este es lo que se llama el tiempo de chip. Este tiempo de chip no tiene nada que ver con circuito integrado, sino que viene del mundo de las comunicaciones, y acá no podemos nosotros pensar que se refiere a un circuito integrado. Recuerden, es importante, tiempo de bit es el tiempo que dura un bit de datos, y tiempo de chip es el tiempo en el cual el tiempo mínimo de un salto en la secuencia de código. Si yo hago el análisis espectral de esta señal, ustedes eso ya lo vieron en teoría de circuitos, me aparece un espectro lobular que se va repitiendo. Si yo ahora lo que hago es multiplicar por una señal de mayor frecuencia, lo que hago es expandir el ancho de banda de la señal multiplicada. Y ahora vamos a ver por qué. En el receptor yo tengo lo que recibí, conozco la secuencia de código, multiplico, y si lo pensamos un minuto es bastante entendible. Recibí esto, producto de haber multiplicado en el transmisor la señal que yo quiero comunicar con la secuencia de código, y obtengo, al hacer en el receptor la multiplicación, sabiendo la secuencia de código y el momento en el cual la tengo que aplicar la secuencia de código, puedo recuperar la señal original. ¿Alguna duda hasta aquí en esto? Repasemos entonces. Datos de entrada con este espectro, secuencia de código con la duración del tiempo de chip, con este otro espectro, y esta es la señal que yo transmito. En el receptor tengo la señal recibida, el código que conozco, lo multiplico y obtengo la señal original, recupero los datos. Hay una cosa importante, y acá de vuelta empiezan a jugar los nombres y las siglas. Acá no es un error, esto se llama chirp, es el tipo de modulación. Chirp es el canto de un pájaro. Y es una forma de modulación en frecuencia. Entonces se utiliza una modulación en frecuencia para transmitir esa secuencia producto de la multiplicación del bit por la secuencia de código. Se utiliza esta técnica de modulación que es bastante inmune al ruido electromagnético. Entonces, si yo grafico
frecuencia en función del tiempo, lo que veo es que se producen modulaciones, cambios en la frecuencia de acuerdo a que yo quiera transmitir unos o ceros. Ahora bien, en el receptor se va a notar que al saber dónde ir a buscar yo la frecuencia en la cual estoy emitiendo información de acuerdo con la secuencia de código, se logra una ganancia ficticia. No es que ponga un amplificador, sino que existe una ganancia ficticia producto de la forma de modulación que yo utilizo al ensanchar el espectro, en el cual esta ganancia ficticia, se la llama ganancia de procesamiento, es 10 veces el logaritmo de la relación entre la cantidad de bits por segundo del chip rate, es decir, la cantidad de bits por segundos de la señal de la secuencia de código por la cual multiplico la señal que quiero transmitir, dividido la tasa de bit por segundo de los datos que quiero transmitir. Con lo cual, si yo logro transmitir, si yo logro meter una gran cantidad de chips, de tiempos de chips, en el tiempo de bit, es decir, pongo muy alta frecuencia, lo que hago es lograr ampliar el espectro y de esa manera en el receptor tengo una ganancia adicional producto de la cantidad de bits por segundo de la secuencia que utilizo para multiplicar la señal. Cuanto mayor sea la cantidad de transiciones que tenga por unidad de bit, a mayor distancia puedo llegar. Lo cual realmente, como dirían mis nietos, le quema la cabeza a uno. Es decir, si yo entonces logro colocar una gran cantidad de transiciones de la secuencia de código que quiero utilizar, logro, en un tiempo de bit, logro un mucho mayor alcance al que lograría simplemente transmitiendo la señal directamente. Ahora bien, si nosotros pensamos, como suele suceder en todo el mundo, si nosotros pensamos que el aire actúa como una línea de transmisión, me va a introducir parámetros parásitos. Por lo tanto, yo no puedo llegar a colocar la cantidad de cambios en el código por unidad de tiempo, no puedo colocar la cantidad de cambios que a mí se me ocurra, sino que dependerá de la distancia a la cual me quiero conectar. Y acá aparece un factor que se llama spreading factor, factor de esparcimiento, factor de ampliación de ancho de banda, en el cual son números que van desde 6 hasta 12. En realidad lo que quiere significar este número es 2 a la 6 cantidad de bits de chip por bit de datos. Entonces esto me da 2 a la 16 es 64, 2 a la 12 es 4096. Lo cual significa de que si yo llego a colocar 4096 cambios en la señal que utilizo para multiplicar mi bit de información, voy a lograr una ganancia de 20 dB, es decir, como si pusiera un amplificador de 20 dB. Lo cual, esto es bárbaro, pero el problema que me aparece es que no voy a poder detectar 4096 cambios a 15 kilómetros. ¿Por qué? Porque el aire
nos aparece como una línea distribuida con parámetros parásitos, R y C, por lo tanto no alcanzaría a tener los flancos de cambio a esa gran distancia. De cualquier manera, tiene que quedar como resultado de que yo tengo la posibilidad de ganar, de amplificar en forma ficticia, utilizando esta técnica de modulación de ensanchamiento de banda, spread spectrum. ¿Alguna pregunta? ¿Es muy complicado? ¿Queda claro? ¿Dudas? Todo bien. Gracias. LoRa, entonces, es una tecnología de modulación, una idea de cómo llegar a grandes distancias por medio de multiplicar la señal de datos que yo quiero por otra señal prefijada, preestablecida y que están de acuerdo emisor y receptor. Y tengo varias alternativas de topología y de estructura de la comunicación, de lo que se llama el backbone de la comunicación. La primera de ellas es utilizar una configuración pública. Existen en nuestro país empresas que, de la misma manera que tenemos las empresas de telefonía celular, me ofrecen comunicarme utilizando sus servicios. Para lo cual tengo que pagar un abono y me desentiendo de lo que es la comunicación más allá de mi antena. Entonces yo coloco una antena en mi edificio, en mi casa, donde sea, transmito y me conecto con una red pública de LoRa. En nuestro país existe por lo menos una empresa que ofrece ese servicio. Dependo de terceros, por supuesto. La otra alternativa es, vamos a la privada para después ver la configuración empresa. La privada es, yo hago mi red. Me compro un gateway. ¿Se acuerdan? Gateway era aquel que me permitía convertir una forma de comunicación en otra forma de comunicación. En este caso, el gateway va a recibir información LoRa y me la va a convertir a Ethernet. Entonces voy a entrar en forma inalámbrica al gateway y voy a salir por medio de un cable a la red de mi empresa, por ejemplo. Tiene la ventaja que la configuro yo completamente, la red. No tengo dependencia de nadie. Por supuesto, es una ventaja y es una desventaja. Si se me cae la red por alguna razón, o si se me rompe algún componente, no tengo a quién pedirle ayuda. Lo tengo que resolver yo. Entonces, si nosotros pensamos que un muy buen gateway puede estar costando alrededor de $1000, no estamos pensando en una inversión que sea descomunal. Es decir, que hay casos en los cuales tengo que caer en la infraestructura privada porque no tengo nadie que me preste el servicio. Con lo cual, de esta forma, tengo un rango de ventajas y desventajas importante. Por ejemplo, entonces, en el caso de la estancia, yo puedo poner mi antena LoRa en el techo del casco de la estancia y estar monitoreando 15 kilómetros a la redonda qué es lo que está pasando con mis vacas, con mis graneros, con mis silos, etc. Y entre la pública y la privada, tengo una alternativa, que es la empresa. Es decir, la empresa significa, tengo una empresa en la cual tengo el laboratorio de investigación, el laboratorio de
de testeo, el laboratorio de... Bueno, todos ellos convergen en una única antena y se comunican con el gateway y por ende con la antena a través de la red interna. Eso lo llama, en inglés se llama enterprise. Con lo cual, todo depende de mí, pero una configuración mejor que, desde el punto de vista económico y de rendimiento, que si tuviera que colocar una antena por cada sector que quiero utilizar de comunicación. LoRa utiliza módulos que reciben información de sensores. Se comunican con una estación base o gateway. A través de un servidor de la red llega la información a aplicaciones, de manera que puedo en Nueva York estar leyendo el estado de los silobolsas que están en la provincia de Entre Ríos. En una aplicación en el teléfono, en una aplicación en una computadora. Pongo otro ejemplo. Es habitual que en las grandes empresas tengan equipos de aire acondicionado individuales y se corra el riesgo que en una oficina compartida alguien crea que hay otra persona que se va a ir después que uno y no apague el equipo de aire acondicionado al irse. Con lo cual, puede ser que en un fin de semana largo nos quede prendido un equipo de aire acondicionado al cohete. Tampoco puedo bajar la térmica de todos los aire acondicionados del edificio, porque puede haber alguna oficina en la cual se trabaje en el fin de semana, o puede haber alguna oficina en la cual se esté haciendo un desarrollo, una investigación que requiera temperatura controlada. Entonces, tiene que discriminarse. Yo lo que puedo llegar a hacer entonces es colocar unos transductores que me midan la corriente de los aire acondicionados de cada oficina, de cada recinto, por medio de un pequeño transformador de corriente, que lo puede hacer uno perfectamente con un toroide. Mido la corriente y si veo que la corriente existe cuando debería estar apagado el equipo de aire acondicionado, desde una aplicación envío una orden para apagar el equipo de aire acondicionado. ¿Y cómo hago esto? Y lo hago directamente a través de LoRa. Concentro en un nodo LoRa el estado de circulación de corriente de los equipos de aire acondicionado y tomo decisiones de acuerdo con la procedencia o no procedencia de que haya circulación de corriente. En la red LoRa vamos a tener nodos que transmiten información a un gateway. Esta información se transmite en forma inalámbrica. El gateway ya está cableado, por ejemplo, se comunica con un network server. Este network server es un poco el distribuidor que envía la información a distintos tipos de aplicaciones. Entonces, aquí tenemos una vinculación entre los nodos. Esto se lo llama motes también, pueden encontrar en la bibliografía. Es un término que viene de México y quiere significar componentes distribuidos. Tiene una historia ese nombre. Entonces, estos nodos se comunican con el gateway. El gateway ya ahí a través de Ethernet se comunica con el network server, que es el que distribuye los paquetes de datos a las distintas aplicaciones. Entonces, el gateway es fundamental, tiene que existir, porque el gateway convierte LoRa con
Ethernet. El network server tiene que existir porque es el que se encarga de distribuir los distintos paquetes de información a las aplicaciones. Porque no necesariamente todos estos nodos tienen que estar cumpliendo la misma función. Uno puede estar midiendo temperatura, otro puede estar midiendo la cantidad de latitas de Pepsi que tengo en el dispenser, y otro puede llegar a estar midiendo la corriente que está circulando por un equipo de aire acondicionado. Entonces, de acuerdo a quién sea el proveedor de la información, se distribuirá a distintas aplicaciones. LoRa es la capa física, mientras que LoRaWAN es el protocolo de comunicaciones. Es exactamente la misma situación que se da entre RS-232 y comunicación serie. ¿Qué me dice RS-232? ¿Qué me fija? A ver, ¿qué me dice RS? Cuando yo digo, tengo una comunicación RS-232, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa RS-232 en la práctica? ¿Me dice la cantidad de bits por segundo que tengo que enviar? Pregunto. A ver, Es un formato de conexión. bueno, ¿qué significa formato de conexión? O sea, ya estaría ¿Qué- qué- limitado por la interfaz de conexión que es el 232. Es decir, el formato de conexión acá significaría voltios o significaría bit por segundo. Significa voltios. Es decir, más o menos que la señal va a estar cambiando entre más o menos 12 voltios o más o menos 9 voltios o más o menos 7 voltios. No me está diciendo si estoy usando comunicación sincrónica, asincrónica, no me dice nada al respecto. Es decir, yo puedo transmitir sobre RS-232 comunicación asincrónica, yo puedo transmitir sobre RS-232 comunicación sincrónica, o un formato personal particular mío que se me ocurra. Yo puedo transmitir con bit de paridad o sin bit de paridad. No tiene nada que ver con RS-232. Lo mismo es LoRa, que es la capa física que equivaldría a RS-232, y LoRaWAN, que es el protocolo de comunicación. Si uno entra en Internet y busca módulos, va a ver que hay una gran cantidad, a muy bajo precio, de módulos que dicen módulos LoRa. Lo cual va a significar que si yo compro un módulo marca Pepito que sea compatible con LoRa solamente, lo voy a poder comunicar con suerte a otro módulo Pepito. No voy a poder entrar en una red existente. Es decir, en una red ya configurada con otras marcas. Ahora, si es LoRaWAN, significa que es compatible con una normativa internacional. Y que por lo tanto voy a tener conectividad garantizada. Por supuesto que los módulos LoRaWAN son más caros que los LoRa. Esto es una trampa para desconocedores o incautos que utilizan lo más barato. Entonces, si yo compro un módulo LoRa, lo tendré que conectar con componentes de la misma empresa. Y no lo podré insertar en una red amplia ya existente. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda?
Y acá nos aparece algo que es novedoso para nosotros. Dice clase A, clase B y clase C. Vamos a ver de qué se trata. O sea, acá yo tengo una aplicación. Acá tengo la modulación LoRa y voy a utilizar, de acuerdo al lugar del mundo en el cual me encuentre, la posibilidad de utilizar en Europa 868 MHz como frecuencia de trabajo para LoRa, en América y en nuestro país 915 MHz, o en algunas zonas de Europa y en Asia 433 MHz. Esto es lo que uno llamaría LoRa. Esto es lo que llama LoRa. Ahora, esto que viene para acá es lo que se llamaría vinculado con LoRaWAN. Y ahora vamos a tratar de ver qué es clase A, clase B y clase C. Entonces, nosotros tenemos, para culminar la similitud, RS232 indica solamente los valores de tensión que corresponden a los ceros y a los unos. No me está diciendo bit de parada, bit de paridad, bit de arranque, nada. Me está diciendo niveles. Yo transmito después con el protocolo que quiera. Me garantiza entonces niveles de tensión y formas de conectividad. Cables típicos. Recordemos varias cosas. Cuando uno habla de LP WAN, Low Power Wide Area Network, significa que voy a transmitir esporádicamente, de vez en cuando, una vez cada 3 horas, una vez cada 6 horas, no en forma continua, porque si no agoto las baterías. Y pocos bits. No está pensado para enviar una foto, no está pensado para enviar, por supuesto, un video, sino pocos bits. Como por ejemplo, se rompió el silo 14. Punto, chau. O se está utilizando también esta tecnología para alarmas con la idea de no tener que depender del cableado. En el mundo se está migrando a fibra óptica, con lo cual los sistemas de alarma que están basados en comunicación telefónica están teniendo que cambiar, teniendo que migrar. ¿Hacia dónde? Bueno, por ejemplo, a tener que utilizar una red de telefonía celular GPRS para enviar las novedades, las alarmas. Con lo cual, es una alternativa interesante la comunicación LoRa porque me garantiza solamente con la transmisión de emergencias, me garantiza una larga vida útil, difícil de sabotear por el hecho de que es muy difícil de interferir. Las comunicaciones telefónicas de las alarmas se impiden, se cortan con un alicate, mientras que dijimos nosotros que el LoRa, por la metodología de transmisión de información, es muy difícil de interceptar. Transmisión esporádica, y tienen una particularidad, que el nodo no puede iniciar la transmisión de por sí. De vuelta, el nodo no puede iniciar la transmisión de por sí. Es decir, no puedo, me rompieron el silo. Vamos a ver cómo se soluciona eso. Y avisarlo. Sino que tendrá que esperar a que el transmisor diga, hola, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? Y se abre una ventana de tiempo como para que el receptor, digamos el nodo remoto, me avise si rompieron el silo. O una segunda oportunidad en la cual un cierto tiempo, una demora posterior, en la cual me digan no hay novedades. Con lo cual
es un tema complicado, porque por un lado, la ventaja es que estoy garantizando la vida útil de las baterías, porque no se va a largar a transmitir en cualquier momento un nodo, y también que estoy perdiendo la atención de emergencias. Hay una solución para eso. Entonces, en lo que se llama clase A es la comunicación más frecuente, en la cual el emisor, la aplicación, a través del gateway, le manda al nodo, si che, nodo, ¿tenés alguna novedad? Y el nodo contestará con un cierto tiempo de demora previsto. Y si no contestó en este tiempo, se le da una segunda oportunidad con otra demora posterior que está bien especificada. En el caso de la clase B, se abre, la clase B se normalizó muy posteriormente a las clases A y C. La clase B tiene una particularidad que es la de tener un faro. Un faro es equivalente al concepto de tener en un puerto una luz que periódicamente está girando y le está avisando a las naves, aquí hay algo, tengan cuidado. Ese es el concepto de B. Acá dice B es de beacon, faro. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuándo se consume más energía? ¿Cuándo se transmite o cuando se recibe? ¿Qué les parece? Fernando. Para mí cuando se recibe, ¿Por qué? En el teléfono celular. En el teléfono celular, ¿cuándo consumo más energía? ¿Cuando estoy recibiendo mensajes de WhatsApp o cuando estoy hablando por teléfono? cuando hablo por teléfono, Entonces, cuando transmito. claro. Con lo cual, si yo tengo en el receptor, con el concepto de faro, de que el faro está girando y de acuerdo con el tiempo de vuelta que tiene el faro, yo sé en qué lugar del mundo me encuentro. Si yo voy periódicamente escuchando, me enviaron faro, me enviaron faro, me enviaron faro, pasó el faro, y si yo capturo, tengo una emergencia, y capturo en el momento que me llegó el faro, y digo, transmito. Y ahí es una variante en esta clase B, en la cual le doy posibilidad al nodo de que atrapando la ventanita que se me abre con el faro, yo pueda transmitir una emergencia. Es decir que no estoy alterando demasiado la vida útil de las baterías, porque lo que tengo es periódicamente habilito la recepción. La recepción sería la habilitación de una compuerta que me permite transmitir datos cuando yo pueda, cuando yo necesite. No tengo que transmitir datos en todos los faros que veo, sino que en el momento en el cual tenga información para transmitir, espero que me pase el faro y aprovecho ahí y meto un dato. Y ahí sí, metí un dato llamando la atención de la aplicación que está al final de toda la cadena, y la aplicación ahí sí me dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se rompió un silo. Dame más datos. Pero aproveché que pasó el faro como para colgarme de esa vuelta del faro y utilizarlo para transmitir una emergencia. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Una consulta.
Sí, Los bloques que dicen BCN y PIN, ¿sería el faro? claro, B es de beacon, de faro. Esta B significa beacon. Y acá el ping es la ranura que se le está abriendo como para que el receptor me diga, che, acá estoy. El receptor sería el nodo. Y diga, acá estoy, en ese momento se genera ya un proceso de transmisión. Pero acá fue un grito de alarma del receptor que necesitaba atención. Gracias. ¿Alguna duda más? Bien. Clase C es el caso en el cual no tengo problemas de consumo de energía. Por ejemplo, si yo estoy midiendo energía eléctrica, no tengo problema de consumir energía eléctrica de la red, porque estoy conectado a ella y estoy monitoreándola. ¿Para qué me puede llegar a servir? Me puede llegar a servir, por ejemplo, para reconfigurar la red de alimentación en una ciudad. En una ciudad, a la mañana, se mueve el consumo de los barrios de la periferia hacia el centro de la ciudad. Estamos pensando en situación normal fuera de la pandemia, por supuesto, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros tenemos la migración matutina, lo que hago es reconfigurar la red, reconectar algunas estaciones de distribución, desconectarlas de los barrios para conectarlas hacia el microcentro. Y viceversa, cuando empiezo a detectar de que disminuye el consumo tipo 6 de la tarde en el microcentro, empiezo a reconectar estaciones de distribución hacia los barrios. En este caso, la transmisión es continua y la recepción es continua. Es decir, aquí no tengo que esperar tiempo, sino que estoy permanentemente encuestando a los dispositivos diciendo, tenés novedad, tenés novedad, tenés novedad. No tengo problema de consumo de energía. Si yo lo quisiera utilizar en un sistema alimentado por baterías, la vida útil de las baterías decaería notablemente. Aquí entonces nos aparece un concepto nuevo que se llama uplink. Uplink es el proceso de transmisión de datos desde el nodo hacia el gateway. Uplink, se lo llama así, hacia arriba. Mientras que downlink es el proceso de transmisión de datos desde el gateway hacia el nodo. Herramientas para ir redondeando esta primera parte. En primer lugar, gateway. ¿Tengo que tener un gateway? Sí. ¿Lo puedo fabricar yo? Sí. Si uno lo busca en internet se va a encontrar un montón de tutoriales cómo hacer su propio gateway. ¿Cuán confiable puede ser? Y qué sé yo, depende de quién lo haya diseñado. En realidad el gateway no es una cosa del otro mundo, es alguien que lee el espectro LoRa y que se comunica con Ethernet. Hay que hacerlo. No lo puedo hacer con un microcontrolador viejo y lento, no lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer con una Raspberry Pi? Sí. Ahí, por ejemplo, nosotros, una empresa que tenemos convenios, es con Multitech, que tiene distintos tipos de gateway. Este en particular es un gateway pensado para estar al aire libre, en exteriores. Está contemplado que pueda llegar a trabajar bajo
sol intenso, bajo lluvia intensa, es para colocarlo en el techo de un edificio. Y acá lo vemos montado con la antena y con la salida para, por ejemplo, en este caso es un gateway que está comunicado vía GPRS con la red de telefonía celular, pero GPRS. Este es el mismo gateway prácticamente, pero pensado para trabajar dentro de la casa, dentro del edificio, dentro del laboratorio. Tiene en la parte posterior la posibilidad de colocar distintos módulos. Entonces tenemos la posibilidad de tener una antena para LoRa y otra antena que sea, por ejemplo, GPRS o un módulo de adquisición de datos, si yo quiero. Hay distintos tipos de módulos que puedo utilizar. Y acá vemos que tiene un conector RJ45 para salir a la red de Ethernet. Entonces, este es el módulo en el cual tengo la posibilidad de conectarme o a una antena o a algún tipo de dispositivo, de acuerdo. Son distintos módulos que me ofrece el fabricante. La otra posibilidad, y esto es muy interesante, es Embed. Embed es una alternativa que ofrece ARM para el desarrollo de equipos con microcontroladores. ¿En qué consiste básicamente? Consiste en tener las bibliotecas en forma remota. No las tengo que descargar yo a mi placa, sino que las bibliotecas las tengo en forma remota. Es todo un procedimiento de diseño y de utilización. No tengo que descargar nada, lo único que necesito es tener una conexión a Internet y accedo a todos los recursos de bibliotecas que tiene disponibles ARM dentro del sitio Embed. Entonces, estamos utilizando toda la parte de herramental que nos provee ARM y que nos permite, utilizando el entorno de desarrollo Embed, que es similar a un Eclipse, usando las bibliotecas que nos proveen y usando el compilador que ellos nos proveen, con lo cual no tengo que descargar yo el compilador, sino que yo tengo que escribir un texto que si lo quiero lo escribo directamente en la red sin tener que guardarlo en mi computadora. Escribo, compilo, y el compilador está en forma remota. Originariamente estaba en una universidad. Compilo en forma remota y me transfiere, me descarga el resultado de la compilación que yo lo guardo en la memoria flash del microcontrolador. Esta idea existe para un montón de microcontroladores ARM. No es exclusivo para trabajar en LoRa. Simplemente que hay empresas que adoptaron esta tecnología para facilitarle la cosa, para que el tipo que trabaja en comunicaciones no tenga que preocuparse en instalar un compilador, instalar un entorno de desarrollo, la conectividad. No, acá es simple. Escribo en la web, vendría a ser equivalente a un archivo de Google, que escribo en el drive de Google. Bueno, acá lo estoy haciendo en el drive de ARM o de la universidad en la cual esté trabajando. Le digo compila, me lo compila, me genera errores o no me genera errores, e itero la cantidad de veces que haga falta como para que no tenga errores, descargo y pruebo. Descarga significa grabo directamente la memoria flash de mi microcontrolador. Con lo cual resuelvo fácilmente la forma de trabajar desentendiéndome del entorno. ¿Puedo yo descargar hoy en día, no al principio, hoy en día
un entorno de desarrollo y armarlo todo en mi computadora y no depender de la conectividad, sí puedo. Pero es para aquel que lo quiere hacer. No es obligatorio, ya que nos ofrecen otras alternativas. Entonces, Embed es un producto de ARM, un concepto de ARM, en el cual tiene el middleware, es decir, todo lo que está intermedio entre nuestra aplicación y el firmware, funciones que nos permiten, por ejemplo, hacer operaciones de red, hacer operaciones de filtro, están incorporados dentro de esas bibliotecas de Embed. Hay un montón de placas compatibles, como vemos acá, de distintos tipos de fabricantes. En el caso particular de Embed, se nos ofrece también un sistema operativo en tiempo real, diseñado por ARM, en el cual tengo herramientas de desarrollo, herramientas de manejo del dispositivo, conectividad IoT, el núcleo de ese sistema operativo, que se vincula con drivers de portabilidad, con la parte de seguridad que se integra y que tiene un ecosistema de empresas colaboradoras y que busca lograr un desarrollo comunitario de aplicaciones. Entonces, acá la parte de conectividad podrá derivarse, fíjense, es amplio, a LoRa, o podrá derivarse, de acuerdo con el fabricante, a conectividad de NB-IoT o a Wi-Fi, etc. Es decir, el concepto de Embed es mucho más amplio, es todo un entorno de desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos una placa muy interesante. Fíjense, este es un conector USB. Entonces, cuando yo lo conecto a mi computadora, lo detecta como un pendrive. Ese pendrive yo lo puedo utilizar como dentro de Embed, es decir, compilo, descargo el resultado de la compilación y lo transfiero a este pendrive que me aparece en la configuración de la computadora, me aparece como un pendrive, tal cual. Con lo cual, simplifico muchísimo. Tengo una gran cantidad de ejemplos distribuidos a lo largo de todo el mundo, producidos a lo largo de todo el mundo. Tengo ya resuelto el tema de LoRa, del stack de LoRa, es decir, de la pila de LoRa, de la forma en la cual tengo que colocar los datos para arrancar la comunicación LoRa y la forma en la cual se me devuelven los datos. Eso es lo que se llama el stack de LoRa, es una pila, vendría a ser una estructura que utiliza una estructura para enviar datos y recibir respuestas, y que tiene distintas versiones con sistema operativo incluido. Entonces, este es una herramienta de desarrollo muy, muy inteligente. Simplemente tener un puerto USB y una conexión a Internet, y puedo llegar a ver tutoriales de ejemplos de desarrollo genéricos, y que seguramente alguno parecido a lo que nosotros estamos buscando vamos a encontrar. Entonces, lo importante es tener, en el caso de este componente que se llama XDOT, me olvidé decirlo, esto se llama XDOT. Viene incorporado el stack de LoRa, con lo cual resuelvo toda la parte de conectividad. Tendré un conjunto de primitivas que las utilizo yo para transmitir algo, para recibir algo. Tengo una interfaz en este componente, tengo una interfaz a la parte de radiofrecuencia. Acá esto es la parte vinculada con el middleware, lo que me provee el fabricante para resolver mi aplicación. Y tengo también incorporado un sistema operativo en tiempo real dentro de todo el conjunto.
por último, tenemos nosotros el tema, esta imagen se ha viralizado como ejemplo de seguridad. Hace años no teníamos la idea de los problemas que se nos pueden llegar a generar por accesos indebidos. No estaban los hackers tan ampliamente distribuidos en el mundo y con tanta posibilidad de acceder a dispositivos con fines ilícitos. Hoy en día tenemos microcontroladores de la familia ARM que vienen con toda la parte de seguridad incorporada. De seguridad pensando que son microcontroladores, algunos tipo Cortex M0 y otros tipos Cortex M4, que tienen características de seguridad mejoradas, que le vamos a dedicar un tiempito, la clase próxima, para resolver, resolver el tema seguridad. Es decir, si no resolver, bueno, para evitar de que les resulte fácil hackearnos el dispositivo IoT. Habíamos visto la clase anterior lo complicado que sería que nos colocaran un virus o nos capturaran con ransomware un equipo de aire acondicionado y que nos pidieran rescate por él. Es decir, fíjense que parece que fuera un chiste lo que estoy diciendo, pero es verídico y es tal cual. Con lo cual, entonces, necesitamos tener formas sencillas de simplificar la seguridad, no tener que estar dependiendo para la seguridad de lo que hagamos nosotros, sino que lo que el fabricante nos provee. ¿Alguna duda? ¿Consultas? Bueno, entonces, gracias. Entonces, si les parece, hacemos